vía pentosas fosfato, chicos. La vía de las pentosas fosfato. Bien, siguen ingresando. Vía de las pentosas fosfato. Bien, chicos, esta va a ser una vía anabólica, ¿ya? Va a pretender construir, ¿sí? Esa es la diferencia de una vía catabólica. Una vía catabólica pretende destruir, ¿no, chicos? Degradar y convertir un componente en energía, ¿no? Bien, pero la vía anabólica, las vías anabólicas, tal como es la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Se pretenden construir, ¿sí? Pretenden construir. Pero ¿qué vamos a construir, no? A eso queremos llegar. La vía de las pentosas fosfato, por lo tanto, chicos, es una vía anabólica. Ratitos siguen ingresando. Vía anabólica. ¿Sí? Va a ser una vía anabólica. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hace? ¿No? Ya sabemos qué es. Sí, pero ¿qué hace, chicos? ¿Qué hace esta vía? Pretende sintetizar, ¿no? Por eso es anabólica. Pretende sintetizar zibulosa, ¿ya? Zibulosa 5-fosfato, ¿sí? Y también pretende, además de las zibulosa 5-fosfato, ¿no? Y también pretende sintetizar NADP reducido. NAD-fosfato reducido. Pretende construir dos cosas, chicos. Zibulosa 5-fosfato y NADP reducido. Bien. Ahí está. Ya sabemos lo que hace. Sí, ya sabemos lo que hace. ¿De dónde parte? Ahora tenemos que preguntarnos eso. ¿De dónde parte? ¿No? ¿O cómo lo hace? ¿No? ¿De dónde parte o cómo lo hace? Lo va a hacer a partir de la glucosa 6-fosfato. Es decir, inicia en la glucosa, inicia, ¿no? En la glucosa 6-fosfato. Recuerden que la glucosa 6-fosfato es el segundo intermediario de la glucólisis. Bien, es el segundo intermediario de la glucólisis. Por lo tanto, es importante saber eso. ¿Sí? También a la glucosa 6-fosfato, chicos, se le considera como la molécula central del metabolismo de los carbohidratos. Atención, molécula central del metabolismo de los carbohidratos. Es la molécula central del metabolismo de los carbohidratos. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre esta vía, chicos? Es la otra pregunta que también nos tenemos que hacer. ¿Dónde ocurre? Ocurre, chicos, en el citosol. Ocurre en el citosol. Citosol o citoplasma, lo que ustedes quieran. Cualquiera de los dos está bien. Citosol o citoplasma. Ahora, recuerden, para los que no estuvieron en las clases anteriores que di, aquí tenemos una célula, ¿ya? Aquí tenemos una célula. Y aquí tenemos, pues, una mitocondria. Bien, perfecto. Tenemos ahí una mitocondria. Lo voy a hacer mucho mejor. Ahí están las crestas mitocondriales. Bien, aquí quiero llegar con este esquema que les acabo de hacer. Chicos, este es el citosol, ¿no? Este es el citosol y aquí está, pues, la matriz mitocondrial. Creo que está ahí todo perfecto, ¿no? Matriz mitocondrial. Bien, chicos, las vías catabólicas, ¿no? Todo lo que se refiere a catabolismo ocurre generalmente en la mitocondria. O sea, procesos de C de catabólicos, ocurren generalmente en la matriz mitocondrial. En cambio, los procesos anabólicos ocurren generalmente en el citosol. ¿Sí? Eso que les quede muy claro, chicos. Catabolismo en la matriz mitocondrial, anabolismo en el citosol. Obviamente hay excepciones, ¿ya? Pero con el tema que estamos llevando hoy, chicos, aplica. Este concepto aplica, ¿sí? Las vías anabólicas, ¿ya? Como la vía pentosa fosfato, ¿no? Ocurre en el citosol. Entonces, no tienen mucha necesidad, chicos, de memorizar muchas cosas. A veces tienen mucho sentido. Ya en el citosol está todo lo anabólico, generalmente, y en la matriz mitocondrial ocurre, pues, los procesos catabólicos, ¿no? Como el ciclo de Krebs, la degradación de los cuerpos cetónicos, ¿sí? La beta-oxidación de los ácidos grasos. Ahí está, todo lo que respecta a catabolismo ocurre generalmente ahí. Bien, ahora sí, chicos, ya hemos respondido qué es, qué hace, dónde inicia y pues en qué compartimento de la célula ocurre, ¿no?
Bien, pero ¿para qué necesitamos, chicos? ¿Para qué tiene que existir una vía que sintetiza el dibuloso 5-fosfato y NADP reducido? Bien, para eso necesito que me entiendan esto. Esta parte introductoria, chicos, es clave, ¿ya? No me estoy yendo directamente a las reacciones químicas, ¿sí? Porque no tiene sentido que les explique eso en primera parte, ¿sí? Vamos primero para entender la vía, por qué hace lo que hace. Y de ahí pues nos va a ayudar a entender muchas cosas. Bien, lo primero tenemos que hacer, chicos, es cuál es la diferencia, ¿no? Tenemos que delimitar qué es NAD reducido, ¿no? Y para qué sirve, y por qué hay otra variante, ¿no? De NADP reducido, ¿sí? Ambos son similares. ¿Por qué, chicos? Ambos derivan de la misma vitamina. Chicos, ¿de qué vitamina deriva el NAD reducido o NADP reducido? No, esa es la riboflavina, ¿sí? De hecho, la riboflavina va a dar lugar al FAT, ¿no? A la flavina adenina dinucleótido. Exacto. Está bien, es la B3. Bien, la B3, chicos, ¿sí? La B3, no se olviden. El NAT reducido, chicos, deriva de la B3. Al igual que el NADP reducido, derivan de la B3. También tienen que saber sus formas, bueno, sus nombres, ¿no? Recuerden que se llama niacina, ¿sí? Niacina. Derivan de la niacina o ácido nicotínico. Bien, listo, chicos, listo. ¿Qué tienen que saber de la vitamina B3, chicos? ¿Qué tienen que saber de la vitamina B3? La vitamina B3, ¿sí? Puede tener, bueno, ¿cómo es una vitamina? Y la definición de la vitamina es un micronutriente. La vitamina B3, chicos, es un micronutriente. Significa que a bajas dosis, ¿no? Significa que a bajas dosis, la vitamina B3, chicos, la vitamina B3 pues es una vitamina. A bajas dosis. A bajas dosis es una vitamina. Pero chicos, cuando tú utilizas, ¿no? La vitamina B3, ¿no? Y lo administras como fármaco, es decir, a altas dosis, ya no tiene función de vitamina, chicos. Más bien, ahora tiene una función de fármaco. Sí, es un fármaco anti, anti Mm, fármaco hipolipemiante se le dice. Hipolipemiante, es decir, va a bajar los lípidos, chicos. Produce lipólisis. La vitamina B3 en altas dosis va a promover la lipólisis. Por lo tanto, es un fármaco hipolipemiante. Hipolipemiante, chicos. Ahí está. Sí, han debido escuchar de las estatinas. La torvastatina, la rosuvastatina, etcétera, y otros fármacos antihiperlipidémicos, ¿no? Que bajan los lípidos de la sangre. Uno de esos es la vitamina B3. Se utiliza, chicos, la vitamina B3, la niacina. Bien, eso como margen, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia funcional, chicos? El NAD reducido se utiliza, ¿no? Se utiliza en reacciones, atención, en reacciones catabólicas, principalmente catabólicas. En cambio, el NADP reducido se utiliza en reacciones anabólicas. En reacciones anabólicas. Se utiliza en reacciones anabólicas. ¿Sí? Bien. Ambos derivan de la vitamina B3, tanto el NAD reducido como el NADP reducido. Solamente que el NAD reducido, chicos, se utiliza en reacciones catabólicas y el NADP reducido en reacciones anabólicas. Que eso quede muy claro, chicos. ¿Ya? Ustedes cuando vean una reacción química y en el que esté interviniendo el NADP reducido, tú dices, esta es una vía de síntesis, ¿no? De anabolismo, directamente, ¿sí? Sin necesidad de memorizar, ¿ya? Mm, ¿Qué más les quería decir? La diferencia estructural, ¿sí? Uno tiene fosfato, ¿no? Este sí tiene fosfato, pero este no tiene fosfato, ¿sí? Bien, chicos, eso. Y si les preguntan, chicos, ¿cuál es la vía metabólica que sintetiza NADP reducido? El NADP reducido, chicos, viene de la vía de las pentosas fosfato, lo que vamos a ver hoy. Chicos, la única vía que va a generar esta coenzima reducida, ¿no? Porque ambas son coenzimas, recuerden, ambas son coenzimas, ¿ya? Estas coenzimas reducidas con hidrógeno, ¿sí? Especialmente el NADP reducido viene de la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Ambas son coenzimas y pues eso, ¿sí? Vamos, chicos. Ahora, ¿qué es la ribulosa 5-fosfato y por qué es importante? ¿Ya?
chicos, ¿qué es la zibulosa 5-fosfato? ¿Qué dicen? Zibulosa. ¿Será cetosa o aldosa? Ya hemos llevado monosacáridos. ¿Qué será? ¿Cetosa o aldosa? Zibulosa. Exacto. Bien. Si los monosacáridos, chicos, terminan con el nombre ulosa, bien, bien, Andy, bien, bien, José, Andy. Si el monosacárido termina con el sufijo ulosa, es una cetosa. Sí, es una cetosa. Ya, entonces, ¿qué te dice el nombre ribulosa 5-fosfato? Te está diciendo que es una cetosa. ¿Sí? Te está diciendo. ¿Ya? Bien, zibulosa. Y la versión aldosa sería la zibosa, ¿no ve, chicos? Recuerden que estos tienen una disposición, ¿no? Tienen una estructura cíclica que, que es de furanosa. No es como de la glucosa, que es una que es una piranosa, ¿no? Cuando el anillo es de 5 miembros, como el que ven aquí, un oxígeno y 4 carbonos, se le llama anillo de furanosa. Este anillo, chicos, que ven aquí es el anillo de furanosa. Pero, bien, este anillo de furanosa, chicos, va a dar lugar a la estructura tanto de la zibosa como de la zibulosa. Bien, este va a ser el carbono 1, 2, 3, este va a ser el 4 y aquí va a estar el 5. Miren, aquí va a estar el 5. Bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Chicos, que en el carbono 2, miren, en el carbono 2 hay un hidroxilo. Eso es lo que deben ver, chicos, cuando ven una zibosa, ¿sí? O una zibulosa. Si ven una zibosa o zibulosa, tienen que ver el carbono 2, si tiene un hidroxilo o no, ¿sí? Bien, lo que estoy haciendo en este momento, chicos, es como tal la zibosa, ¿ya? La zibulosa es un poco diferente, ¿sí? Pero ¿por qué estoy dibujando la zibosa y no la zibulosa, chicos? Porque la zibulosa, chicos, simplemente tiene que cambiar estructuralmente, tiene que ocurrir una isomerización, un desordenamiento de las moléculas para que se convierta en zibosa. Bien, ¿qué es lo que quiero decir? ¿A qué quiero llegar? Chicos, que la zibulosa 5-fosfato se puede convertir, atención, es que la zibulosa 5-fosfato se puede convertir en zibosa 5-fosfato. Esa es la importancia. ¿Sí? La zibulosa 5-fosfato se puede convertir en zibulosa 5-fosfato. Si se dan cuenta, la única diferencia es que esto es una cetosa y esto es una aldosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un reordenamiento de moléculas, nada más. Son similares, tienen la misma cantidad de carbonos, tienen la misma cantidad de átomos, solamente tienen que intercambiar de posición. Los grupos funcionales tienen que cambiar de posición. Me explico, una cetosa, chicos, su carbonilo está dentro de la molécula. Su carbonilo, miren, este es el carbonilo, está dentro de la molécula, no está en los extremos, no está en un carbono extremo, ¿sí? Lo único que tiene que hacer la enzima, en este caso una isomerasa, tiene que cambiarlo, ¿no? A un extremo, no en el centro de la molécula, no dentro de la molécula, sino en el extremo. Miren, este carbono de aquí está dentro, pero ahora en la ribosa 5-fosfato, ese carbonilo se ha llevado hacia arriba, o sea, en el extremo. Bien, son detalles que no me interesa mucho saber, simplemente para que tenga sentido lo que les estoy explicando. Lo único que hay que hacer aquí para que se convierta en ribosa 5-fosfato es cambiar el orden de las moléculas. En este caso, del centro para el extremo, ¿no? Bien, listo, chicos. Y la ribosa tiene esta estructura. La ribosa tiene esta estructura, chicos. La ribosa tiene esta estructura. ¿Sí? Esa es la estructura de la ribosa. Chicos, como tal, esto es la ribosa. Pero ¿qué tal si yo les pongo esta estructura? Miren, ¿no? Este es el carbono 1, este sería el carbono 2, 3, 4 y aquí sería el carbono 5. Bien, chicos. Atención, en el carbono 2, chicos, si hay un hidrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha perdido un oxígeno, ¿no ve, chicos? Ha perdido un oxígeno. Ha perdido un oxígeno. Por lo tanto, el nombre también va a cambiar. El nombre también va a cambiar. Ya no va a ser zibosa, sino va a ser desoxizibosa. ¿Tiene sentido el nombre, no, chicos? Desoxizibosa, ¿ya? Tiene sentido el nombre, un ratito. Es desoxirribosa. Listo, chicos.
¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la importancia de saber estas dos? Primero, diferencia estructural entre la ribosa y la desoxirribosa. Son lo mismo, solamente que aquí no hay un oxígeno. Por eso es desoxirribosa. Bien, importancia. Es que la ribosa, chicos, ustedes lo conocen como el azúcar pentosa del RNA, del ácido ribonucleico. ¿Ve? Ribo de ribosa. Ácido ribonucleico. En cambio, la desoxirribosa es del DNA, porque es ácido desoxirribonucleico. ¿Lo ven? Listo. Es eso, chicos. Esa es la diferencia. Ahora, les van a preguntar, ¿sí? Ahora vamos a ir un paso más adelante, chicos. Tienen que ya profundizar en la bioquímica, ¿ya? ¿Cómo la ribosa se va a convertir en desoxirribosa? ¿Sí? Chicos, si la ribosa aquí pierde este oxígeno, si pierde este oxígeno y se convierte en desoxirribosa, ¿qué será? ¿Oxidación o reducción? ¿Qué pasa cuando una molécula pierde oxígeno? ¿Oxidación o reducción? Vamos, chicos, los leo o si quieren participen con el micro. Exacto. Reducción. Bien, reducción. Ocurre reducción, chicos. Entonces, ¿cómo se va a llamar la enzima? Reductasa. ¿Sí? Se llama ribonucleótido. Atención. Ribonucleótido reductasa. Tiene que ocurrir una reducción. Reductasa es lo que importa, ¿sí? Sí, bueno, ya saben el nombre ya saben la clasificación enzimática de esta enzima, obviamente, porque las oxidaciones reducciones son catalizadas bueno, por la clasificación enzimática por las enzimas de clase 1, ¿sí? Es una oxidorreductasa, ¿bien? Chicos, ¿qué pasa si en el carbono 5, miren, si en el carbono 5 yo añado un fosfato? Listo, se llama ribosa 5-fosfato. Ahí está, ribosa 5-fosfato. Lo propio aquí, si coloco en el carbono 5 un fosfato, se va a llamar desoxirribosa 5-fosfato. ¿Está bien? Creo que, bueno, se los voy a preguntar. Chicos, ¿se entendió? ¿Hay algo que se necesita repetir? ¿Algo que no quedó muy claro? No hay dudas, ¿no? Vamos a continuar. Bien, chicos, entonces, reformulando. La vía de las pentosas fosfato sirve para sintetizar ribulosa 5-fosfato, que se convierte en ribosa 5-fosfato. ¿Para qué más, chicos? ¿Para qué más sirve? Para sintetizar NADPH reducido. Y el NADPH reducido, chicos, ¿para qué sirve? Para alimentar, ¿qué tipo de reacciones, chicos? ¿Anabólicas o catabólicas? Chicos, sirve para alimentar. eh, exacto, exacto. Para sintetizar, bien, reacciones anabólicas. Bien. Bien, entonces, listo, chicos. Gracias, chicos, gracias. Sirve para dos cosas. Entonces, sirve para sintetizar ribosa 5-fosfato y NADPH reducido. Bien, pero la ribosa 5-fosfato, chicos, ¿para qué sirve? La ribosa 5-fosfato sirve para sintetizar, ¿no ve? Sirve para sintetizar DNA y RNA. Si no hay ribosa 5-fosfato, chicos, entonces, ¿cómo se van a construir los nucleótidos? Les hago recuerdo de lo siguiente, ¿no? Los nucleótidos, atención, nucleótidos. ¿Qué necesitan? Para sintetizar nucleótidos, ¿qué se necesita, chicos? Se necesita, pues, del anillo de pirimidina o de purina, ¿no? Y este tiene que ir unido, pues, a un azúcar pentosa fosfato, como aquí. Como aquí. Miren, ¿no? Y miren, base nitrogenada, azúcar pentosa. ¿Qué más necesitaba, chicos? Un fosfato, ahí está. También necesita un fosfato. Listo, esa es la definición de un nucleótido, ¿no, chicos? Es la definición de un nucleótido. Base nitrogenada, más azúcar pentosa y más fosfato hacen la definición, ¿no? Hacen la definición base nitrogenada. Atención, base nitrogenada más azúcar pentosa más fosfato es la definición de un nucleótido. ¿Sí? ¿Y cuál es la definición de un nucleócido? Solamente es la base nitrogenada más el azúcar pentosa. Listo, esa es la definición de un nucleócido. En fin, entonces, ¿para qué sirve la vía de las pentosas fosfato? Para sintetizar DNA y también RNA.
Entonces, también sirve para sintetizar NADPH reducido. ¿Para qué sirve el NADPH reducido? Sirve para las reacciones, en este caso, anabólicas, lo que me han ido diciendo, ¿sí? Anabólicas. Pero tenemos que colocar ejemplos, no es nomás decir, reacciones anabólicas, pero hay que dar ejemplos. ¿En qué casos, chicos? Síntesis de colesterol, síntesis de esteroides, síntesis de esteroides. ¿Para qué más? Para la síntesis de ácidos biliares. ¿Para qué más se necesitará? Se va a necesitar para todos tipos de síntesis. Síntesis de ácidos grasos, ¿no ve, chicos? Síntesis de ácidos grasos. Y así, chicos. Se necesita. No solamente en eso. También se necesita, chicos. Y ahora que están en el módulo de sangre, creo que ya han pasado, ¿no? Bueno, en fin. De fisio, ¿no? Me refiero a fisio. Chicos, sirve para la antioxidación. Sirve para la antioxidación del eritrocito. Ve con lo que aquí es ojo, para que se recuerden. Sirve para la antioxidación del eritrocito. ¿Sí? El NADPH reducido sirve, chicos, para que el eritrocito se defienda de las sustancias oxidantes. ¿Cómo qué? Como creo que ya van a entrar a protozoarios. Cuando vean malaria, van a ver que malaria tiene su propio tratamiento, que es con fármacos antimaláricos. Esos fármacos, chicos, son muy, pero muy oxidantes. Y el eritrocito se hace muy sensible a aquello. ¿Sí? Entonces, el eritrocito tiene una forma de defenderse, chicos. Sí, que vamos a ver dentro de un momento. Bien, listo, chicos. El NADP reducido, entonces, sirve para estas vías metabólicas: síntesis de colesterol, esteroides, ácidos biliares, ácidos grasos, etcétera. Sí, y también para la antioxidación del eritrocito. Una cosa más, chicos, y algo que les va a encantar es que aquí, pues, nunca fusionamos micro. En micro han debido ver lo que es el estallido respiratorio, ¿sí? Muy importante, ¿ya? Estallido respiratorio. ¿Qué es el estallido respiratorio, chicos? El estallido respiratorio es una serie de reacciones químicas para matar, para oxidar, ¿no? Matar y oxidar, pues, a la bacteria que está dentro de los fagosomas de los macrófagos. Los macrófagos captan, ¿no, chicos? Con sus, en este caso, diferentes receptores innatos, ¿no? Toll-like receptors, scavengers receptors, y van a tomar lo que es bacterias, por ejemplo, hongos, ¿no? Y los van a fagocitar. Entonces, dentro del fagosoma tiene que destruirse la bacteria, ¿no, chicos? Ahí está. Ese proceso se llama estallido respiratorio. Y ese estallido respiratorio está alimentado, su combustible va a ser el NADPH reducido, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ¿qué pasa si no hay NADPH? ¿Qué pasa si no hay NADPH? Obviamente, el macrófago, ¿no? O monocito, lo que ustedes quieran, cualquier macrófago en cualquier órgano, chicos, pues va a ser ineficiente, no va a poder matar a la bacteria. ¿Sí? El estallido respiratorio es necesario, ¿sí? Necesario, chicos, muy necesario. Bien, con esa introducción, pues yo creo que está todo claro, ¿no, chicos? No sé si algo, algo tal vez haya que aclarar. Creo que no, ¿che? Listo. Conclusión. ¿Para qué rayos sirve esta vía de las pentosas fosfato? Chicos, sirve para sintetizar DNA, RNA y también, ¿sí? Y también para alimentar muchas reacciones anabólicas que ya hemos visto. Síntesis de colesterol, esteroides. Aquí es muy necesario esto. Chicos, ¿para qué nos sirve el colesterol? ¿Para qué será importante el colesterol? Chicos, está en sus membranas biológicas, eritrocito, en todas sus células, ¿sí? Sirve o sea, está en las membranas, ¿no, chicos? Luego, el colesterol, ¿para qué más sirve? Para sintetizar esteroides. Recuerden que el colesterol, chicos, se va a transportar con lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL, ¿no ve? Las lipoproteínas. Y estas se van a llevar a órganos que los necesitan para sintetizar compuestos a base de colesterol, como son los esteroides, ¿ya? Me explico. El colesterol, chicos, va a la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa en la glándula suprarrenal? Miren, lo estoy delineando. ¿Qué pasa en la glándula suprarrenal? Específicamente en la corteza, no médula. ¿Qué pasa en la corteza? Recuerden que tenemos tres capas, ¿no, chicos? ¿Cuáles son? La glomerular, fascicular, y después, ¿qué más? Reticular, ¿no, chicos? GFR. Glomerular, fascicular y reticular. Y en la glomerular se sintetizan los mineralocorticoides, ¿no ven? En la fasciculada, en este caso, en la fasciculada
va a ser, pues, ¿qué hemos dicho? Los glucocorticoides, como el cortisol, ¿no? Y le voy a anotar. Chicos, tienen que saber ya esto. No esperen en el dote de endocrino, ¿no? A pesar de que en esto han visto también esto. En la glomerular, chicos, se sintetiza lo que es la aldosterona, que es un mineralocorticoide. En la fasciculada, chicos, se sintetiza lo que es el cortisol principalmente, ¿sí? Y otros glucocorticoides. ¿Qué pasa en la reticulada? Chicos, en la reticulada se sintetiza androstenediona. Tenediona, ¿sí? Y dehidroepiandrosterona, ¿sí? Androstenediona y dehidroepiandrosterona, ¿sí? Esos son, en este caso, son precursores, chicos, de andrógenos, ¿no? Son andrógenos. Aquí se sintetizan andrógenos. Conclusión, estos son andrógenos. La capa reticulada sintetiza andrógenos. ¿Para qué es importante estos andrógenos, chicos? Bien, para las características sexuales secundarias, ¿sí? Eso, todo lo que es el vello púbico, la barba, todo eso, chicos. ¿Ya? Bien. Sí. ¿Y los ácidos biliares para qué servirá, chicos? ¿Para qué servirá? ¿No? Obviamente los ácidos biliares, ¿dónde encontramos? En la bilis. ¿Y para qué rayos sirve la bilis? La bilis sirve para emulsificar los lípidos, para que se absorban los lípidos de su dieta, chicos, ¿sí? Para que se absorban los componentes de la mayonesa, su pollito, todo eso, ¿sí? Los lípidos. Sirve para absorber lípidos, chicos, ¿ya? Y también tiene otra función. Tiene otra función, chicos. Ubican que la bilis, vamos a suponer que este es el árbol biliar, miren. Vamos a suponer que este es el árbol biliar. ¿Ya? Ahí está, conducto hepático derecho, el izquierdo, ¿no? Hepático común, el cístico, ¿no? Aquí está la vesícula biliar, cístico, colédoco, ¿no? Aquí está el conducto principal de pancreático, ¿no? El de Wilson, y listo, ampolla de váter, ¿no? Y duodeno, ya saben. Bien, ¿para qué sirve la bilis? La bilis, chicos, tómenlo como si fuera el agua del grifo. Supongan que aquí hay un grifo. ¿No? Vamos a hacer así. Y así, o sea, mi pseudo grifo. Ahí está. En este caso, el productor de bilis es el hígado, ¿no? Chicos, los hepatocitos. Por su lado luminal van a sintetizar la bilis, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa, chicos? La bilis, ¿no? Va a pasar por aquí, ¿no? Y se almacena en la vesícula biliar, etcétera. Chicos, va a mantener limpio este lugar. Va a mantener limpio las vías biliares. Va a mantener limpio las vías biliares. Es como si estuviera cayendo agua, ¿me entienden? Están bañando de agua hipotéticamente, ¿no? De forma análoga les estoy diciendo, ¿sí? Es decir, aquí no hay bacterias, chicos. Aquí, gracias a ese flujo continuo de bilis, no hay bacterias. Porque las bacterias, chicos, del duodeno podrían pasar, ¿no ve? Recuerden que tenemos microbiota, chicos. Recuerden que tenemos microbiota. La microbiota podría pasar, ¿no? La papila duodenal mayor. Y pues ascender, ¿no ve, chicos? Ascender e infectar las vías biliares. ¿Sí? A eso, chicos, se le llama colangitis ascendente o colangitis aguda. ¿Ya? Colangitis es la inflamación, itis, inflamación de las vías biliares. Colangio significa vías biliares. Itis, inflamación de las vías biliares. Pero no ocurre eso gracias a la bilis, porque la bilis mantiene limpio, estéril a las vías biliares. ¿Sí? Eso es muy importante que sepan. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Aquí, tal vez muchos de sus familiares o incluso estudiantes de medicina, no somos la excepción, chicos. Igual, pues, se forman cálculos biliares, ¿no, chicos? Hay una coledocolitiasis o colelitiasis. Es colelitiasis, chicos, ¿no? Cuando el cálculo biliar impacta con el conducto cístico, ¿no? De la vesícula biliar. Colecistitis. Es coledocolitiasis cuando obstruye en este caso afecta, golpea contra la pared del coledocolitiasis. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos, chicos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿La bilis podrá, chicos? ¿La bilis podrá fluir? No lo ve. La bilis se estanca hasta aquí. Se va a estancar hasta el punto de obstrucción. ¿Y qué va a pasar? Que las bacterias puedan ascender. Por eso se le llama colangitis ascendente cuando esto pasa. Ya cuando las bacterias pueden ya ascender, ¿no? Esa es la función de la bilis. Discúlpenme, me he salido del tema, pero ahí está, ¿sí? Para que lo sepan, ¿no?
Bien, y ya está. Ahí está la importancia, chicos, de las reacciones anabólicas para la síntesis de bilis, esteroides, ¿no? Recuerden que la aldosterona regula el sistema de renin-angiotensina-aldosterona, ¿no ve? El cortisol, ¿para qué sirve, chicos? Su cortisol sirve, pues, para aumentar su glicemia en periodos de estrés, ¿no? Sirve para sintetizar epinefrina. ¿Pueden creer? El cortisol puede ayudar a sintetizar epinefrina en su médula adrenal. Las reticuladas, chicos, para las características sexuales secundarias, ¿no? Y así, chicos, para eso es importante estas reacciones anabólicas. ¿Para qué sería importante los ácidos grasos? Obviamente los ácidos grasos, chicos, son componentes de sus membranas, ¿no? Y así sucesivamente. Es importante para el estadio respiratorio. Si no hay estadio respiratorio, chicos, por una falta de NADP reducido, te va a llevar la chingada, chicos, porque no te vas a poder defender contra infecciones, ¿ya? Y aquí habíamos mencionado algo más. La antioxidación. ¿No? La antioxidación aquí se bozó, chicos, ¿sí? Sirve para la antioxidación del eritrocito, ¿sí? Entonces, chicos, si no hay NADP reducido, si esta vía no funciona bien, pues tu eritrocito se lo va a llevar la chingada. No se va a poder defender contra sustancias oxidantes, ¿ya? Fármacos, en este caso, sustancias estresoras, ¿no? Y la inflamación no va a poder soportar nada de eso, ¿sí? Bien, chicos, creo que eso sería todo. Vamos con la vía de manera rápida. De hecho, es muy corta la vía. ¿Sí? Si han visto la vía metabólica, chicos, en Harper, en el Eniger o etcétera, han debido ver que es muy larga la vía. ¿Sí? Exageradamente larga, es complicada, ¿sí? Y es complicada porque, chicos, sintetizar DNA, RNA y alimentar estos procesos de síntesis de colesterol, ácidos grasos, tampoco es nada fácil, ¿sí? Entonces, la complejidad compensa la función, ¿sí? Pero no es necesario que sepamos todo, les repito. Por lo menos con los propósitos de examen, tampoco suelen preguntar estas reacciones metabólicas tan detalladas, ¿sí? Tan minuciosas. No, chicos. Les voy a dar lo importante, lo que deben saber, ¿sí? Y preocúpense en entender más que memorizar, ¿ya? Y hagan sus flashcards, recuerden, Anki Anki. Hagan sus Ankis. Bien, entonces, ¿cómo empieza todo, chicos? ¿De dónde partía todo? De la glucosa 6-fosfato. ¿Qué es la glucosa 6-fosfato, chicos? Es la molécula central del metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí sigue la glucólisis. Porque a partir de aquí también se puede iniciar la vía de la glucogénesis. Aquí termina aquí termina la glucogenólisis, ¿no? Por aquí pasa la gluconeogénesis, ¿sí? Por aquí se puede sintetizar glucosa. Listo, chicos. Es la molécula central, prácticamente, ¿sí? Y en este caso, en especial, porque inicia, ¿no? La vía de las pentosas fosfato. Bien, entonces la glucosa, chicos, se convierte en glucosa 6-fosfato, como recuerdan. Después fructosa 6-fosfato, bien. No nos interesa toda la vía, bien. Solamente nos interesa los primeros pasos, bien. Miren, de la fructosa 6-fosfato, chicos, se sintetiza la fructosa 1,6-bifosfato. Y de la fructosa 1,6-bifosfato, chicos, ¿no ven? Recuerden, la aldolasa A va a clivar esta fructosa en dos, ¿no? En dos. Esto que es de 6 carbonos, ¿no? Se va a clivar en compuestos de 3 carbonos. Gliceraldehído 3-fosfato, ¿no ve? Y dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí es lo necesario. Ahora, de glucosa 6-fosfato, chicos, ya que inicia. ¿Qué va a pasar? Se va a sintetizar 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato. Y de 6-fosfogluconato, chicos, se va a sintetizar, ¿ya? Se va a sintetizar en este caso zibulosa 5-fosfato. ¿Sí? Listo. Ya terminamos. Nada, mentira. Faltan unos 2 pasos más. Pero chicos, aquí prácticamente ocurre lo más importante. ¿Sí? Ocurre más importante. Lo más importante, chicos, en esta primera parte, miren, de glucosa 6-fosfato, 6-fosfogluconato, lo que ha pasado es que se ha oxidado la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Y qué se ha sintetizado? NADP. ¿No? Aquí estaba el NADP oxidado. Y este NADP oxidado, chicos, ha salido reducido. Miren, aquí sale reducido.
en las segundas de acción, chicos, lo propio. Entra NADP, en este caso oxidado, ¿ya? Y va a salir en forma de, en este caso, ¿no? En forma de NADP reducido. Listo, chicos. Ahí está. Entonces, chicos, si yo les pregunto, la vía de la síntesis, la vía de las pentosas fosfato, chicos, ¿cuántos NADP reducido sintetiza por glucosa 6-fosfato? Su respuesta, obviamente, tiene que ser 2, porque aquí hay 1 y aquí hay 2, ¿sí? Son 2, chicos. Sintetiza 2 por cada glucosa 6-fosfato. Por cada glucosa 6-fosfato que se convierte en ribulosa 5-fosfato, se sintetizan 2 NADP reducidos. Bien, chicos, y la ribulosa 5-fosfato, en este caso, ahí termina, ¿sí? Ahí termina la primera fase de las vías de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato. Atención, miren. Vamos a hacer una línea aquí, una línea que va a delimitar lo siguiente, miren. Chicos, todo lo que está arriba de las líneas, ¿sí? Es la vía oxidativa, ¿sí? Es la vía oxidativa, es la parte oxidativa, fase oxidativa de las pentosas fosfato, de la vía de las pentosas fosfato. Todo lo que está abajo, chicos, va a ser la vía no oxidativa, ¿sí? La vía no oxidativa. Entonces, si les preguntan, ¿cuántas fases tiene una vía oxidativa y una vía no oxidativa? En la vía oxidativa ocurre lo más importante. ¿Por qué? Porque sintetizamos, ¿qué, chicos? NADP reducido. Y también sintetizamos ribulosa 5-fosfato. Chicos, y esta ribulosa 5-fosfato, ¿no? Al entrar a la vía no oxidativa, se convierte en ribosa 5-fosfato. Ahí está, chicos. Es lo que les estaba diciendo. Aquí es donde se convierte en ribosa 5-fosfato. Y esta ribosa 5-fosfato, chicos, ¿no? ¿En qué se puede convertir? ¿En qué se puede convertir? Miren, se puede convertir en dihidroxiacetona fosfato o puede entrar a la glucólisis como fructosa 6-fosfato. Uy, ¿qué pasó? Bien. Si tienen alguna duda, me dicen nomás, chicos, ¿ya? Entonces, desribosa 5-fosfato, chicos, ¿no? Se puede convertir en fructosa 6-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Aquí, chicos, está la mayoría de las reacciones. Yo los he resumido así. No es necesario que sepan las otras reacciones. Ahórrense memoria, chicos. Están pasando fisio, micro. Simplifiquen su estudio, chicos. ¿Ya? Simplifiquen. Listo. De ribosa 5-fosfato se puede convertir a fructosa 6-fosfato o dihidroxiacetona fosfato. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto, chicos? Obviamente, la célula un ratito, antes de que me vayas del tema, quiero terminar lo siguiente. Desribosa 5-fosfato, chicos, puede ingresar a la glucólisis a fructosa 6-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Perfecto. Y puede convertirse en piruvato, ¿no ve? Porque recuerden que aquí el destino final aquí es piruvato. Bien, pero las reacciones, chicos, aquí son catalizados, ¿sí? En este caso, por varias enzimas, ¿sí? Esta vía de aquí y esta vía de aquí, ¿no? De varias acciones son sintetizados por varias enzimas. Eh, y de esas enzimas, dos son de importancia en sus exámenes, ¿sí? Se llama transcetolasa, ¿ya? Y transaldolasa. Transaldolasa. ¿Sí, chicos? Transcetolasa y transaldolasa, ¿sí? ¿Qué es lo importante de estas dos enzimas? Que una necesita algo y otra no. Y ahí entra, pues, preguntas de examen. Aquí, chicos, en la transcetolasa requiere de la vitamina B1. Y la transaldolasa no necesita ninguna coenzima que derive de alguna vitamina. Recuerden que la forma activa de la B1, chicos, antes, chicos, ¿cómo se llama la vitamina B1? ¿Cuál es el nombre de la vitamina B1, chicos? Tienen que saber. Aneurina. Ya. Bien. Está bien. Ese es uno de sus nombres. Tiamina.
Bien, bien Mario, bien chicas. Ibar, bien, bien chicos, bien, bien. Es tiamina, ¿sí? Es tiamina, pero su otro nombre, ¿no? Tienen que saber también. eh, no, este nombre le gusta manejar el doctor Carrión. Anaurina, ¿ya? Anaurina y tiamina. Ese es el nombre de la vitamina. Pero recuerden que la transcetolasa utiliza la forma activa. ¿Y la forma activa cuál es, chicos? Tiamina pirofosfato. O su otro nombre, que es lo mismo. Tiamina difosfato. El pirofosfato tiene dos fosfatos. Es por eso que es tiamina difosfato, ¿ya? Esas son sus formas activas. Es así como la enzima lo utiliza. Le es útil, ¿ya? Bien, chicos, es lo único que deben saber de la vía no oxidativa. ¿Y qué tienen que saber de la vía oxidativa? Que sintetiza dos NADP reducidos. Dos NADP reducidos. Ratito. Dos NADP reducidos. Y también, ¿qué sintetiza, chicos? Una ribulosa 5-fosfato. Listo. ¿Pero qué enzimas? Ah, ahí está el detalle. Chicos, ahí está el detalle. La enzima más importante que deben saber, ¿no? Atención Pérez, chicos, atención Pérez, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la enzima que va a sintetizar, que va a catalizar, mejor dicho, que va a catalizar esta reacción de aquí. Es la enzima que va a convertir el 6-fosfogluconato en ribulosa 5-fosfato. Es la única cosa que deben saber. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Bien, recordemos. ¿Para qué sirve la ribulosa 5-fosfato, chicos? Sirve para sintetizar ribosa 5-fosfato. Perfecto. ¿Pero para qué sirve la ribosa 5-fosfato? Para sintetizar DNA, para sintetizar RNA. Entonces, chicos, cuando nuestras células necesitan, pues, sintetizar DNA o RNA? Chicos, en mitosis. En todas las células que normalmente recambien el número de sus células, ¿no ven? Se va a necesitar, chicos, las ribosas 5-fosfato en células que normalmente pues son en este caso van a necesitar dividirse, como el epitelio. Su endotelio, chicos, de sus vasos se renueva, ¿sí? Recuerden que la córnea de sus ojos también es epitelio, también se tiene que dividir. Recuerden que la división, la mitosis, tiene que pasar por una fase de síntesis, ¿no, chicos? En el que el DNA se tiene que duplicar, ¿no? Y demás. Se necesitan aquellas células, chicos, que requieren mitosis, epitelios, ¿no? Obviamente, esta vía no es necesaria, por ejemplo, en el miocardio. Los miocitos, chicos, los miocardiocitos, ¿no? El músculo cardíaco no necesita dividirse, ¿no ve? Entonces, tiene poca actividad o nada de esta vía, de la vía de las pentosas fosfato. ¿Para qué? No le va a servir, ¿sí? Pero el epitelio, ¿no? Su epitelio gastrointestinal, respiratorio, la piel, endotelio, córnea, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entienden mi punto? ¿No ve? Todos los que se dividen. Médula ósea, eritropoyesis, trombopoyesis, ¿no ve? Linfopoyesis. Toda la hematopoiesis como tal, ¿no, chicos? Requiere alta tasa de división. Entonces, esta vía, chicos, va a estar con mucha actividad en este tipo de células y va a estar baja la actividad en células que no requieren división, como sus neuronas, ¿sí? O sus células del miocardio, ¿no? El músculo liso, el hígado, ¿no ve? Aquí creo que es muy importante que lo coloque. El músculo liso, por ejemplo, o los hepatocitos, ¿sí? En este caso son células, pues, estos chicos, estables. Son aquellas células, pues, en las cuales están en fase G0, ¿sí? En la fase G0 del ciclo celular, ¿sí? Pero están en la fase G0, pero con un estímulo pueden pasar a la fase G1, o sea, pueden iniciar un ciclo celular. Por ejemplo, chicos, cuando hay cuando se remueve cierta parte del hígado, ¿no? Algún lóbulo, pues el hígado trata de degenerar, ¿no? Haciendo que sus hepatocitos hagan mitosis. El músculo liso, chicos, ¿en qué caso se puede dividir? ¿En qué caso se puede dividir? Y esto les va a encantar. En la hipertensión, chicos. Cuando un paciente tiene hipertensión, ¿no? Va a haber un flujo turbulento, ¿sí? En los vasos. Este flujo turbulento normalmente es laminar. Normalmente es laminar. Creo que lo voy a colocar aquí. Ahí está su vaso, chicos. Aquí está la sangre, ¿no? Miren los vectores. Miren los vectores tienen forma de láminas, ¿no ve? Eso es flujo laminar y es el flujo normal de la circulación sanguínea, chicos. Pero cuando hay hipertensión,
hay flujo turbulento, ¿no? Ya no es laminar, sino choca contra las paredes. Chicos, si choca contra las paredes, ¿qué está afectando? ¿Qué está estimulando? El músculo liso de las paredes de los vasos. Cuando hay este estímulo, chicos, de flujo turbulento, ¿qué creen que diga el músculo liso, chicos? Aquí dicen, chale, me están golpeando mucho, o las paredes se están golpeando mucho, ¿no ve? Como que no tiene mucha rigidez este vaso, entonces me voy a dividir. Entonces el músculo liso se divide con el propósito de compensar ese flujo turbulento, ¿sí? El músculo liso se empieza a dividir, hace más capas y los vasos se engrosan. Chicos, eso van a ver en anatopato el año siguiente, ¿sí? Van a ver en una placa, ¿no? Anatomopatológica, que los vasos están engrosados, ¿sí? En este caso, las arteriolas, ¿sí? En el riñón, por ejemplo, ¿ya? Bien, chicos, entonces son casos en los que normalmente células que no se dividen pueden entrar en el ciclo celular para dividirse, ¿no? En ciertos casos. De manera normal no lo hacen, ¿sí? Bien, chicos, ahí está. Y recuerden, pues, que el NADP es deducido sirve para la síntesis de colesterol, ¿no ve? Síntesis de ácidos biliares, esteroides, síntesis de ácidos grasos, antioxidación del eritrocito, ¿no ve? Y demás. Ya hemos mencionado, ¿no? Que sirve para las reacciones anabólicas. Es por eso que es importante, ¿no? Entonces, chicos, la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, la zona fasciculada, glomerular, ¿no ve? Y reticulada, estas células van a tener una alta actividad de la vía de las pentosas fosfato. ¿Para qué? Para sintetizar colesterol, para sintetizar el cortisol, aldosterona, los andrógenos. ¿Me dejo entender, chicos? En esas células. Miren, en las glándulas mamarias, chicos, durante el embarazo, ¿no? La lactancia. Recuerden que la leche tiene, pues, la leche materna, ¿no? Am, tiene muchos lípidos, tiene mucho colesterol. Es más que todo lípidos, ¿no? Y estos lípidos, chicos, ¿de dónde van a venir? De los ductos, de las glándulas mamarias, ¿no ven? De las glándulas mamarias, chicos. No, estos van a tener una alta síntesis de lípidos. Por lo tanto, esta vía tiene que estar activa constantemente para sintetizar ácidos grasos, ¿no? Que luego se van a que luego se van a secretar en la leche, ¿no? En los ductos para que luego se eyecte. Espero esos ejemplos les haya ilustrado chicos, la importancia de esta vía. No sé si tengan alguna duda. Bien, chicos, entonces espero les haya ayudado, ¿ya? Obviamente hay mucho de qué hablar. Esta vía es muy importante, sirve para otras cosas. Quisiera explicarles la vía de la antioxidación, ¿no? No, sí, la manera en la que el eritrocito se defiende, ¿no? De los agentes oxidantes, ¿no? Ahí entra, en este caso, entra pues la glutatión peroxidasa, ¿no? El peróxido de hidrógeno, cómo interacciona con la hemoglobina, uf, tantas cosas que hay. Eso va a ser para otra clase, chicos, ¿sí? Voy a terminar diciendo lo siguiente. Pero sí, las especies activas de oxígeno. Sí, es una manera de decirlo. Recuerden también que hay sustancias activas de nitrógeno. ¿Sí? Especies activas de nitrógeno. Así como hay especies activas de oxígeno, ¿no? Los dos, también hay de nitrógeno, ¿ya? Investiguen, es muy interesante igual esa vía. Ah, bien, voy a terminar diciendo lo siguiente, chicos. Es que las ribosa 5-fosfato puede entrar a la glucólisis, miren, puede entrar a la glucólisis. ¿En qué casos? Cuando no necesita sintetizarse colesterol, cuando no necesita sintetizarse DNA, ¿me entienden? Esta vía, chicos, es en especial para aquellas células que no necesitan, pues, reacciones anabólicas, para aquellos que no necesitan sintetizar DNA. Recuerden, chicos, que el epitelio no siempre se está dividiendo, ¿no ve? Tiene una interfase. Ustedes ya conocen esa, ¿no? Ah, no, ¿cómo se está? No. Cuando no se está dividiendo la célula, en conclusión, pues no necesitas sintetizar DNA, pues, ¿no? Entonces, es ahí, chicos, cuando esta vía inicia, ¿no? Cuando esta vía cuando las ribosas 5-fosfato, pues, se convierten en intermediarios de la glucólisis, ¿no? Para generar energía.
¿no? Entonces, eso, chicos, eso, conclusión, la vía oxidativa, chicos, ¿no? Va a ser una vía en la cual se va a usar, ¿no? Se necesita esta vía para, pues, mitosis, ¿no? Cuando la célula quiere dividirse, o para sintetizar moléculas, cuando quiera sintetizar moléculas importantes. Y esta vía no oxidativa, chicos, es cuando, pues, la célula está en reposo, ¿no? Es cuando la célula está utiliza esta vía cuando está en reposo, ¿no? Para mantener una tasa metabólica constante o simplemente pues no se divide. Es una célula que no se divide, es una célula estable, ¿no? Que no se divide, como los microdecitos y las neuronas. Es una vía que se utiliza, ¿no?